Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos con la segunda sección del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, donde ya hemos visto respecto a los falsos profetas y falsos maestros, cómo a grandes rasgos es su accionar. Traen disoluciones, libertinaje, hablan palabras fingidas, traen oprobio, vergüenza al Evangelio, blasfeman de las cosas de Dios, son avaros y ven al rebaño de Dios que mi Cristo ganó con su sangre en el madero solamente como fuente de ganancia, como mercadería. Entonces, hemos visto su accionar sobre la iglesia y la urgente necesidad de tener un perfecto conocimiento de lo verdadero. Y cuando digo perfecto me refiero a un cabal conocimiento, un conocimiento maduro de las cosas de Dios, para poder, a partir de reconocer muy bien lo genuino, poder discernir fácilmente lo falso. El día de hoy vamos a meditar bajo el tema las características de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y vamos a leer a partir del versículo 10 en su sección B. En su sección A habla de que estos personajes tan nefastos andan en la carne, porque no han sido renovados, no han nacido de nuevo eficazmente. Quizás fueron partícipes de la palabra, fueron partícipes de ver el don en acción, pero en el fondo nunca han sido salvos genuinamente y ni han nacido de nuevo, porque si hubiesen nacido de nuevo, Juan, en su primera carta, dentro del contexto del capítulo 4, nos dice que habrían permanecido, pero salieron de nosotros, no siendo de nosotros, para manifestarse. Y habla de que, así como andan en la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y despreciando el señorío. Vale decir, son carnales, son hombres lascivos, porque andan en los deseos engañosos de su propio corazón, van tras la inmundicia, despreciando el señorío de Cristo. A todas luces, grandes y perversos hipócritas. Ahora vamos a ver las características que poseen. Entonces, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 10, sección B, en adelante. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad.
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Qué fuertes palabras. Aquí no es solo el adoctrinador de la iglesia, el apóstol Pablo, que profiere palabras fuertes e incluso en ciertos y determinados momentos, palabras de juicio y de maldición con autoridad apostólica. Aquí vemos al apóstol Pedro, el apóstol de la circuncisión, el apóstol de los judíos, que los evangeliza, también hablando en un tono fuerte, para algunos agresivo. Bien, se le respeta, pero no confunda agresividad con la capacidad y el denuedo que da el Espíritu Santo para confrontar el error y confrontar el pecado cuando es necesario. El problema es que estamos en un tiempo donde el mensaje diluido es atrayente, pero cuando Dios levanta hombres conforme a su propósito, que ataquen la falsedad, la hipocresía y las verdades a medias que a veces se presentan como verdades absolutas, no hay cabida en muchos corazones. Quiero comenzar con la última expresión, el último versículo, donde Pedro cita Proverbios 26:11, y vamos a quedar muy claro en algo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Quiero que usted me ayude ahí donde esté, medite. ¿Qué está tratando de transmitir el apóstol Pedro después de darnos un largo listado de características de estos personajes que las vamos a observar? Quizás no tanto en profundidad, porque tendríamos que cotejarlo a la luz de Judas, desde el versículo 3 al 13, que habla exactamente la misma temática y prácticamente usan el mismo lenguaje, incluso presentando la misma ilustración, con una analogía con Balaam. Y usted sabe quién fue Balaam. Vaya al libro de Números capítulo 22 y va a ver quién fue Balaam. Fue un hombre ambicioso que por lucro era casi un sicario espiritual al cual estaban pagando para matar. Usted sabe que un sicario es un asesino. Incluso viene la palabra sicario del puñal que usaban los celotes, que era una facción política previo a los días de Cristo y en los días de Cristo, que querían derrocar el imperio a base de la fuerza. Y un puñal especial que usaban se llamaba sicar. Y de ahí queda la idea de sicario como la imagen de un asesino. Pues bien, estos malditos, porque no se puede usar otra palabra, son terribles asesinos espirituales
que les importa la nada destruir congregaciones completas y sobre todo a los incautos en las congregaciones a fin de satisfacer sus deseos perversos, que mucho de ello está relacionado al factor moneda, a la economía. Y hoy por hoy usted tiene muchos de estos personajes en redes sociales. Y es bueno denunciarlos con nombre y apellido. Así le toque su vaca sagrada de turno, es su problema, no el mío. Cash Luna. ¿No le da a entender que incluso el apodo que se pone es perverso? Se llama Carlos Luna, de Guatemala, de ascendencia china por el lado de su madre. Quizás por ahí viene la parte del comercio, del negocio. Si su ancestro Job, porque Job es el ancestro de los orientales, estuviera vivo, se avergonzaría de este descendiente a través de los siglos y varios milenios, al extremo que ha llegado. Cash, en palabra de Yanquilandia, significa efectivo, factor moneda. Este otro personaje, Guillermo Maldonado, partieron como pastores, después ya pasaron a apóstoles y ahora son apóstoles y profetas. Otro, literal, hijo del diablo, y así se incomode su problema, no el mío. Porque aquí Pedro, en la iluminación del Espíritu Santo, le está sacando una radiografía a estos perros y a estos puercos. No lo estoy diciendo yo. Es el Espíritu de Dios iluminando en esta revelación tan perfecta a Pedro y a Judas para declarar que son literalmente perros y puercos. Y el listado sigue y es muy largo. ¿Ah? ¿Qué otro le puedo nombrar? El que inició el movimiento del G12, del movimiento celular, que nada tiene que ver con el verdadero evangelio. César Castellanos. Y hay un listado larguísimo de seguidores de estos personajes. Cruzando la frontera hay un payaso que se las da de predicador. Yo le aconsejaría a este personaje que mejor se dedique a la comedia. Dante Gebel. ¿Ah? ¿Se incomoda con esto? ¿Sabe qué? Prefiero que se incomode. Y prefiero que a mí me apunte con el dedo acusador, como uno que está censurando y supuestamente atacando a los ungidos. ¿Qué ungidos? No son siervos de Dios estos personajes. O quizás me va a decir que no debo juzgar. ¿Dónde dice la Biblia que no hay que juzgar? Se nota que no ha escuchado los pancitos diarios de vida, que a la fecha, hace 2 meses aproximadamente, ya se compartió un pan de vida donde se explicó en meditación por medio de la Biblia que sí podemos juzgar con justo juicio. Lo que no podemos hacer es ponernos en lugar de jueces o en lugar de abogados. Sí tenemos como iglesia el papel de intercesores, sin ser intermediarios ni ser mediadores. Solamente pedir por los que no pueden o por los que no saben. Pero estos personajes sí saben y sí pueden, pero están cegados porque nunca han nacido de nuevo. Tenemos que tener un juicio valórico para poder discernir lo falso de lo verdadero. Judas, desde el versículo 3 al 13, habla de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y también pone ejemplos. Pone a los ángeles que pecaron, pone a Sodoma y Gomorra como ciudades que recibieron juicio. Presenta que ni Miguel, cuando contendía con el diablo, con Satanás por el cuerpo de Moisés, profería juicio de maldición contra las potestades superiores.
sino que expresaba: Jehová te reprenda, el Señor te reprenda. Después presenta 3 tipos de camino, a partir del 11. El camino de Caín, el camino de Balaam. ¿Qué está transmitiendo aquí? Está hablando del camino de Caín, el lucro de Balaam y la contradicción de Coré. Asesinos espirituales, ambiciosos en extremos y rebeldes y contumaces contra Dios. Y cada uno de estos personajes recibió su juicio merecido, y las ciudades impenitentes la destrucción repentina. Para ellos les viene juicio y destrucción repentina. Ahora, ¿meditó en lo que yo le decía? En los últimos 2 versículos, o como habían dicho, en el último versículo que les presenté, el proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en su chiquero, en su barro. ¿Pudo llegar? ¿Meditó? Si pudo, bien. Si no, le ayudo con la presencia del Señor. Que sean perros y cerdos ya significa que nunca nacieron a naturaleza de oveja. ¡Yuhu! Una oveja jamás volverá a ser perro ni cerdo, porque ya hay una naturaleza nueva. Y así comenzó la carta de este hombre de Dios. Me refiero a la primera. Así comenzó la interacción con estos hermanos que estaban ahí en la Turquía actual. Comenzó con ese llamamiento a la vida santa en relación con un Dios santo. Y ahora, en el inicio de esta carta, esta segunda carta, los introduce a el entendimiento del verdadero conocimiento de Dios, porque ahora tenemos participación de naturaleza divina, sin ser Jehová Junior, como enseña este maldito Casluna. No somos pequeños dioses, somos hijos adoptados de Dios. Entonces, toda su exposición respecto a estos falsos y sus falsas enseñanzas, Pedro la resume magistralmente con el proverbio: un perro por su propia naturaleza vuelve a su vómito, y un cerdo por su propia naturaleza vuelve al barro. Porque es su naturaleza, no pueden hacer otra cosa sino identificarse con lo que son. Por más que estos se disfracen, el disfraz no les sirve para nada. Porque Cristo enseñó que el hombre bueno del buen corazón saca lo que está dentro, y el hombre perverso de lo malo que está en su corazón saca lo que está dentro. Así que por muy lindos disfraces que usen perros y cerdos, mentirosos, blasfemos, atrevidos, contumaces, que están dañando, denigrando, blasfemando, engañando, seduciendo, jamás podrán pasar desapercibidos delante de hombres de Dios, de ungidos de Dios, y menos de la presencia misma del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Hagan su trabajo, sigan adelante con toda autorización, delen hasta que el juicio de Dios caiga sobre ustedes. Dios no puede ser burlado. Veamos rápidamente y enumeremos las características que Pedro nos va presentando. Número 1, atrevidos. Número 2, contumaces. Número 3, arrogantes, prepotentes. Van más allá incluso que lo que hacen las potestades superiores. Y en el versículo 12 los compara con animales irracionales. Por eso termina hablando del perro y del cerdo. Han nacido para ser presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición.
van a recibir el propio galardón de su injusticia. Entonces, atrevidos, contumaces, prepotentes, injustos, adúlteros. Aquí no solo son adúlteros carnales, adulteran porque codician las cosas del mundo. Pecadores impenitentes, seductores de almas, codiciosos en extremos, son hijos de maldición. 9 características. Se han torcido. 10. Han seguido el lucro. 11. Son fuentes sin agua. 12. Vale decir, no quitan la sed de nadie. Son gente sin propósito real en las cosas de Dios. Nubes empujadas por la tormenta. Una nube sin agua y una fuente sin agua no sirve para nada. Inútil, en otras palabras. Van 13 características. Hablan palabras infladas y vanas. 14. Seducen concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Libertinos. 15. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Son esclavos de la carne. 16. Y finalmente, son 18 características, mire. Y termina diciendo que su naturaleza es de perro y cerdo, inmundos. 18 características presenta Pedro de estos personajes. Y me es llamativo, porque Pablo, cuando escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, y les habla de los tiempos peligrosos que vendrían y las características de los humanos en esos tiempos, presenta 18 características perversas del corazón humano que delinea los tiempos peligrosos. Y las obras de la carne, que también presenta Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 21, presenta 18 características. En resumen, ahí está la marca del 666 que habla Apocalipsis 13, versículo 18. El 666 grabado en el corazón de estos malditos. 6 características de perversión carnal, 6 características de perversión emocional, 6 características de perversión psicológica, para que el hombre esté impregnado en espíritu, alma y cuerpo de la maldición del diablo mismo, manchados en su mente, en su alma, en su espíritu, en su carne, manchados en su espíritu, sin conciencia viva, manchados en su alma, con emociones fingidas a fin de obtener su propia ganancia, y mancillados en su propia carne, porque funcionan en base a la naturaleza de pecado. Esas son las características de estos personajes que traen disolución, vale decir, libertinaje, perversión y destrucción a las iglesias. Le pregunto con todo respeto, ¿va a seguir todavía en redes sociales a estos personajes que calzan con estas características que presenta Pedro? ¿Va a seguir siendo del fan club de todos estos que actualmente calzan perfectamente con la imagen de estos perversos? ¿No tiene usted ni misericordia con su propia alma? Que Dios le quiere abrir los ojos de muchas formas y usted quiere seguir en ese error. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude.
A fin de cuentas, cada uno un día tendrá que dar una estrecha cuenta delante de Dios. Allá su fama, allá sus millones, allá lo que puedan lograr mientras Dios les permita vida. Acá, los que queremos enseñar lo que está escrito, quizás vamos a vivir una vida de necesidades, de angustias, sin comodidades, sin buenas economías, pero no es comparable a saber que estamos en el camino verdadero y tratando con mucha responsabilidad de llevar adelante un ministerio inmerecido que le pertenece a Dios y que solo por la gracia bendita de Él terminamos siendo siervos y administradores de una gracia inmerecida. Le exhorto, si está en el error, salga, escape por su vida. Pero también le exhorto, si usted sabe que está en la línea, está siguiendo al Maestro y está esforzándose en llevar una sana palabra, una sana enseñanza, no trance por nada. Conclusión, consejo y consigna. Conclusión. Dadas estas características, queda lugar a la duda de que hoy por hoy cobra mucha más fuerza y vigor lo que comenzó en el tiempo apostólico. Esa sana preocupación de los apóstoles tiene que estar ahora en el corazón de los siervos de la iglesia del siglo XXI, porque esto se ha incrementado exponencialmente. Hoy por hoy, los falsos hacen nada. Los falsos están igual que cientos y miles de moscas sobre el excremento. Consejo: no se dejen engañar. No crean toda doctrina que se predique. Pesen las enseñanzas a la luz de las Escrituras. Tengamos criterio, inquiramos en el libro santo, vamos al consejo bíblico, pidamos dirección de Dios. No nos traguemos cualquier carnada que nos puedan presentar, porque vamos a tener como salmones en un momento dado el anzuelo metido en lo profundo de las agallas. No, meditemos, sopesemos, y cada pancito diario que se le presenta todos los días también lo autorizo. Examínelo a la luz de la Biblia, y si me encuentra que soy un mentiroso, dígamelo para que me pueda arrepentir. Pero si usted encuentra que hay verdad en estas palabras, analice su vida espiritual. Consigna y lema para el día de hoy. Frente a lo falso que pervierte, Dios siempre tiene lo verdadero que salva. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.